Los misterios de la vida y de la muerte. Queridos amigos, damas, niños, a todos dirijo nuestro saludo. Vamos hoy a estudiar los misterios de la vida y de la muerte. Ante todo, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de la existencia? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos?, etcétera. Son preguntas que debemos respondernos a fin de comprender mejor el motivo mismo de nuestra existencia. ¿Qué había antes de nuestro nacimiento? ¿Qué habrá después de la muerte? He ahí el enigma que debemos resolver esta noche. Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Vivir así, por vivir, comiendo para vivir o viviendo para comer, es algo demasiado absurdo. Es cierto que todos tenemos que trabajar para existir, que la comida nos cuesta, que el traje nos cuesta, que debemos pagar renta, por lo tanto, el dinero es necesario conseguirlo. Pero, ¿por qué tenemos que vivir? ¿Para qué vivimos? Me parece que vivir con la conciencia así, dormida, sin conocer el sentido mismo de esta existencia, es absurdo en un 100%. Cuando nosotros vemos a un ser querido en el ataúd nos parece como si no hubiera muerto, nos parece muy vivo, y sin embargo, está muerto. Hasta exclamamos al verlo, pero, yo no creo que haya muerto, y sin embargo, muerto está. También es muy cierto que a veces se entierra a las gentes vivas. Tenemos el caso de las momias de Guanajuato, algunas fueron encontradas boca abajo, otras, en actitud de querer cómo levantar la tapa del ataúd, etc. Eso nos invita a pensar que muchas veces a la gente la entierran viva, y eso es doloroso en un 100%. Pero, pasemos al fondo de la cuestión. Hace poco, tuvimos allá en el Distrito Federal un acontecimiento bastante trágico. A uno de nuestros socios le dio por hacerlas de maromero, se subió a la azotea de la casa, quiso descolgarse por allí y meterse dentro de un cuarto, logró pararse sobre un ladrillo, se confió demasiado en el ladrillo y de repente se partió. Entonces, le tocó al socio parar de bruces al patio interior. En el instante, pues, no murió, quedó, eso sí, fuertemente golpeado. La Cruz Roja le asistió. Antes de morir escuchó su declaración. Gracias a Dios, porque si no le hubiera formado un problema a las directivas, pero alcanzó a declarar, afortunadamente. Se le veló en uno de los salones de nuestra institución. Y hubo que hacer oración por él. Más sucedió algo insólito, algo que nosotros ni remotamente esperábamos. Cuando tratábamos de ayudar al difunto por medio de la oración, una señora cae en trance, un trance psíquico, no diría mediumnímico, sino psíquico, y de pronto, al querer ayudarla, resultó que el espectro, o dijéramos, la entidad psicológica, o para que ustedes me puedan entender mejor, el espíritu del difunto, se metió en el cuerpo de aquella señora y habló. Habló en forma terrible, cosas que a nosotros nos sorprendieron, dijo. Samael, ayúdame, qué terrible es la muerte. Me encuentro en manos de Coatlicue, Proserpina. Esto es espantoso, yo tengo miedo. Respondí. ¿Por qué temes? Si la muerte es lo más natural. Si nosotros le tenemos miedo a la muerte tendríamos que tenerle miedo también al nacimiento, pues, tan natural es morir como nacer, son dos fenómenos de una misma cosa. Oh, Samael. Sí, hermano, paciencia, ten la bondad. Quiero que me lleves a Egipto, quisiera ver a la Esfinge. Concéntrate en Egipto y allí irás a dar. Y con el cuerpo aquel de aquella dama, se prosternó orando. Instantes después abandonaba a ese cuerpo. El espectáculo dejado fue como macabro, allí en el centro de la sala estaba el cadáver, y el espíritu de ese cadáver hablaba a través del cuerpo de una dama. Pobre mujer, temblaba. Por último, darle un poco de agua y quedó afortunadamente, todo muy bien. Bueno, en todo caso, hay algo que continúa más allá de la muerte, eso es obvio. En instantes en que platico aquí, con ustedes, sobre cosas mortuorias, funerales, me viene a la memoria el caso de William Crookes. Ese era un gran físico en los Estados Unidos, un hombre que tuvo que hacer grandes investigaciones en relación con ciertos fenómenos que sucedieron en un pueblo de los Estados Unidos. Acaeció que en una casa cualquiera, de familia, empezaron a llover piedras así porque sí.
Las piedras parecían ser arrojadas de alguna casa vecina, pero esto no tenía explicación, porque se investigó a la gente de la vecindad y la gente fue incapaz de ponerse a bromear en esa forma. Además, la policía llegó a estar segura de que los vecinos no eran los que arrojaban tales piedras. Algo más acaeció, algunas piedras salían del interior de tal casa por una ventana y luego penetraban por otra. Vean ustedes este caso, bien raro. Además, algunas sillas se levantaban solas en el aire, algunas mesas flotaban, es decir, fue algo que no tenía razón ni lógica aparente. La casa de los Ideville, así se llamaba. Bueno, intervino el gran físico William Crookes y dijo, voy a investigar esta cuestión. ¿Quién vivía en esta casa? Dos señoritas con sus padres, estas señoritas eran denominadas las señoritas Fox, de Idesville. Bueno, se hicieron experimentos, William Crookes construyó ahí un laboratorio, con todos los requisitos necesarios para la investigación. A las señoritas se les hizo entrar en una cámara cerrada. Empezó por envolverlas en alambre de cobre, hasta los agujeros de las orejas donde se ponen sus pendientes las damas, fueron traspasados con alambres muy finos, sus dedos quedaron también envueltos en estos alambres, y todo el cuerpo encadenado y controlado. Cualquier tipo de movimiento que intentaran hacer, por ahí, era más que suficiente como para que sonara un timbre. Aquello fue tremendo. Después de estar William Crookes asegurado de que cualquier truco sería imposible, procedió a las investigaciones, observó que apareció en el recinto, es decir, dentro del laboratorio, una dama muerta hacía muchos años. Se llamaba Katie King. Se hizo perfectamente visible y tangible ante los científicos. Y de todas partes de Europa vinieron los hombres de ciencia a investigar el caso. Y los que vinieron no eran precisamente gentes muy creyentes, tratábase de individuos escépticos en un 100%, incrédulos y materialistas, pero vinieron. William Crookes fue un hombre también famoso. Téngase en cuenta que este hombre fue el que descubrió la materia radiante en sus tubos de cristal, de manera que no era un cualquiera, era un gran físico. Y Katie King estuvo materializada, es decir, se hizo visible y tangible en el laboratorio durante 3 años. Se dejó fotografiar, se dejó analizar, investigar, fotografías se sacaron por montones, no quedó la más mínima duda. A los 3 años, Katie King, después de haber dado ciertas enseñanzas, se despidió de todos los científicos y en presencia de todos y ante las cámaras fotográficas, se fue desmaterializando poco a poco, hasta desvanecerse totalmente. Sin embargo, dejó un bucle de cabello completamente materializado. Así pues, no quedó duda alguna sobre el fenómeno. Probó, Katie King, en esta forma, que uno continúa viviendo más allá de la muerte. Vamos a ver otro caso también bastante interesante. Quiero referirme ahora, en forma enfática, a la famosa medium Palladino, de Nápoles. Esta fue formidable, en presencia de ella las mesas flotaban en el aire, instrumentos musicales eran tocados por manos invisibles, etc. Como siempre, la incredulidad de la humanidad, la gente es incrédula completamente, entonces vinieron, como vimos en el caso de las señoritas Fox de Idesville, científicos de Francia, de Inglaterra, de Alemania, a Nápoles que para investigar, que se proponían desenmascarar el fraude, así decían y se reían. Dentro de un laboratorio se estudió el caso. Se empezó por examinar el cuerpo físico de Eusapia Palladino, de Nápoles, análisis de orina, de sangre, etc., estudios de fisiología, de su anatomía, es decir, no se ahorraron procedimientos en la investigación. Se le sentó en una silla debidamente asegurada, toda encadenada con cadenas de hierro. Ella fue sentada entre 2 postes de acero y encadenada, y como en el caso de las señoritas Fox, envuelta en alambre por todas partes, etc. Cualquier truco que intentara hacer, era suficiente como para que sonara un timbre. Además, un par de científicos de lado y lado, con focos en la mano, dispuestos a sorprenderla en cualquier truco. Se tomaron toda clase de medidas de seguridad. Se apagó la luz. Pero había allí también papel fosforescente, había platos con harina, etc. Bueno, en instantes en que Eusapia Palladino entraba en trance una mesa se levantó en el aire. Inmediatamente se encendieron los focos, se fotografió la mesa, se hizo pasar alambre por debajo a ver si había algún truco,
etc. Mas en verdad no había truco, la mesa flotaba en el aire. Aquella mesa había burlado la ley de la gravedad. Esto es formidable. ¿Una mesa flotando en el aire y ante los científicos? Asombroso. Apareció en el recinto una sombra. De inmediato se le fotografió. Aquella sombra se materializó totalmente y apareció como si fuese una persona de carne y hueso. Avanzó hasta Botaxi, un eminente científico italiano, y le abrazó diciendo: «Hijo mío». Era la madre de Botaxi, lloraba, incluso, llena de profundo dolor por su hijo, se había hecho visible y tangible, había atravesado el umbral que separa a la vida de la muerte para abrazar al hijo de sus entrañas, a Botaxi. Vean ustedes lo que es el amor de una madre. Realmente no hay nada en la vida que pueda superar a la madre. De ella salimos y solo ella, verdaderamente, es hasta capaz de atravesar el velo del misterio para venir a abrazar a su hijo. Ese fue el caso asombroso de Botaxi. Y fue fotografiada la difunta, y la fotografía todavía se conserva. También había dentro del laboratorio una caja de acero cargada con electricidad a alta tensión, y dentro de la caja un instrumento musical, de manera que si se quisiera hacer algún truco por ahí, sería electrocutado. Sin embargo, el instrumento que había dentro de tal caja resonaba deliciosamente, haciendo vibrar el espacio con las más excelentes melodías. Una bandolina que estaba colocada en el piso, fue levantada de allí y manos invisibles la hacían vibrar deliciosamente, de aquella bandolina se escapaban notas que encantaban a los asistentes. Todo allí era prodigioso y se sacaban fotografías, y se buscaba corroboración científica. Manos invisibles quedaron perfectamente grabadas en algunos platos que contenían harina. Otros quedaron plasmados en yeso, etc. Y, en realidad de verdad, que esos experimentos que se hicieron con Eusapia Palladino fueron sorprendentes en gran manera. Quedó demostrado hasta la saciedad que hay algo que continúa más allá del sepulcro. Así, por todo México, en los misterios de la vida y de la muerte. Con uno de mis familiares acaeció algo importante que les voy a narrar. Tenía una abuelita, y ella había enfermado, su caso era grave y entró en agonía, todos los familiares hincados alrededor del lecho de muerte, oraban. Eran las 3 de la madrugada. Sin embargo, quienes asistieron a aquel acontecimiento, dieron testimonio de que la misma aparecía entre el jardín regando las flores, y se sentía, perfectamente, que iba y venía, por aquí, por allá y acullá. Y por último, caminando, se dirigió hacia la puerta que daba acceso a la calle, era una puerta antigua, cayó, una tranca de madera, se abrió aquella puerta y continuaron las maravillas. Y esa misma noche, antes de que amaneciera, se hizo visible y tangible aquella dama ante muchas personas. Llegó a una casa vecina y se despidió diciendo, adiós. Y se fue al pueblo y se despidió de todos diciendo, adiós. Y donde quiera que había, entraba para despedirse. Total, ya de mañana y con la luz del sol, muchas gentes vinieron vestidas de negro para asistir al sepelio. No hubo necesidad de hacer circular tarjetas de invitación al sepelio, ella misma se hizo su propia invitación y se llenó la casa de gente. Así que vean ustedes que hay algo que continúa más allá de la muerte. Pero lo que importa saber qué es eso que continúa. ¿En realidad de verdad hay alguna forma de investigar a los muertos? Yo creo que sí. Y les voy a enseñar esta noche a ustedes cómo es que puede uno investigar a los difuntos. En todo caso, les ruego, encarecidamente, poner atención. La muerte, indubitablemente es en el fondo, un nacimiento espiritual, porque cuando uno muere al mundo físico nace a la vida eterna, eso es obvio. Pero continuemos con estas disquisiciones. Si queremos nosotros saber qué es lo que hay más allá de la muerte, se necesita que nos conozcamos un poquito mejor a sí mismos. ¿Están seguros, ustedes, de que se conocen de verdad a sí mismos? Una vez hacía yo esa pregunta a un caballero que tenía al frente, y me respondió: yo sí me conozco a mí mismo. ¡Qué maravilla!, le dije, ¿podría usted decirme, entonces, cuántos átomos tiene un pelo de su bigote? El hombre se desconcertó y respondiendo dijo: bueno, eso sí no lo sé yo. Ah. Si no conoce usted cuántos átomos tiene un pelo de su bigote, mucho menos se va a conocer usted,
totalmente, a sí mismo. El hombre no pudo objetar nada más. Y así, todos creen que se conocen, y no hay tal, no se conocen. ¿Qué es lo que tenemos nosotros por allá adentro? Bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos. Ante todo, tenemos un cuerpo de carne y hueso, y esto no lo pueden ustedes negar. Un cuerpo que nosotros necesitamos vestir, alimentar, etc. También tenemos que dejarlo guardado de algunos daños. En la vida, lo guardamos en una casa, nos toca pagar renta para poder dormir en esa casa, y después de muertos lo guardamos en otra casa. Ustedes ya saben en qué casa, en el panteón, claro está. Así pues, que en algún lugar tenemos que tener el cuerpo. Está formado de órganos, hígado, riñones, corazón, páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada órgano se compone a su vez de células y cada célula de moléculas y cada molécula de átomos. Y si estos pequeños átomos los desintegramos, se volverán energía. De manera que, en última síntesis, nuestro cuerpo físico se resume o se sintetiza en determinados tipos de energía. Pero hay algo más que tenemos dentro, tenemos el doble, es decir, un cuerpo vital que sirve de asiento a la vida orgánica. Y en momentos en que estoy platicando aquí, con ustedes, me viene a la memoria un caso extraordinario. En cierta ocasión un médium espiritista se hallaba en trance. Y entonces, en esas circunstancias el cuerpo vital, del que les estoy hablando, y que está metido dentro del cuerpo físico, fue proyectado fuera. Se proyectó unos 4 metros adelante, y se hizo visible y tangible para las cámaras filmadoras y para las placas fotográficas en general. Más sucedió que en aquel lugar había un periodista, él estaba junto al médium, y dijo: tengo que ver qué hay de realidad en esta cosa, este fantasma que tengo ahí enfrente me lo voy a quebrar. Y sacó la pistola y disparó. Sí, se lo quebró. ¿Quebrarse? Se lo quebró. Sucede que la bala, en vez de ir al fantasma que apareció enfrente, hirió al pobre médium que estaba a su lado. La bala le penetró en el corazón y murió en el acto. Así que lo mató. Vean ustedes qué chasco, qué error tan trágico, claro que él fue a la cárcel porque ni modo. Pero lo que se asombra es que al disparar una bala, en lugar de ir a dar al fantasma fue, la tal bala, a dar al médium que estaba a su lado, a la izquierda. Ese es un fenómeno que solamente se podría explicar con la cuarta dimensión. Ha habido personas que han aprendido a proyectar ese doble a voluntad, pero es peligroso, porque puede acaecer lo que le sucedió al médium ese del que les estoy comentando. Bueno, así que el asiento vital es necesario para la vida. Pero hay algo más que tenemos dentro. Cuando nosotros golpeamos en una puerta, nos preguntan: ¿quién es? Respondemos: yo. Entonces, nos abren. ¿Qué es ese yo que en nuestro interior cargamos? Pienso que no es, precisamente, una de las 7 maravillas del mundo. Ese yo, ese mí mismo, ese sí mismo, realmente, es un conjunto de defectos psicológicos: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Dentro de ese yo, indubitablemente, hay algo más. Quiero referirme al alma, a eso que llama alma, o esencia divina, o espíritu, como ustedes lo quieran llamar, ese está metido dentro del yo. Obviamente, el día que uno acabe con todos sus defectos, se acaba el yo para siempre, entonces el principio espiritual, el espíritu, lo real o divino en uno, queda libre para siempre, el cuerpo de carne y hueso, ese queda metido dentro del sepulcro. Va allí también el cuerpo vital o doble del cual les estaba hablando. Ese organismo se va desintegrando poco a poco, frente a la tumba. Y algo más va a dar al sepulcro. Quiero referirme en forma enfática a la personalidad. Nadie nace con una personalidad. Esa se forma durante los 7 primeros años y luego se robustece con el tiempo y las experiencias. Pero la personalidad humana tiene un principio y tiene un fin. A la hora de la muerte, la personalidad humana pasa también al sepulcro. El cuerpo vital se va descomponiendo frente al cadáver hasta que se acaba. Y en cuanto a la personalidad, también se va desintegrando lentamente. Sin embargo, la personalidad tiene más fuerza y a veces se hace visible y tangible. Voy a contarles a ustedes un caso que ya hace algún tiempo acaeció en el Distrito Federal.
Es un caso insólito, sucedió, es verdadero y real. Hubo una fiesta en una casa de familia, a la fiesta concurrieron muchas personas, ¿la música? Pues, muy moderna, a go-go, como dicen. La gente estuvo contenta en la fiesta. Entre los danzantes había una señorita muy simpática, muy elegante, muy bien vestida. Bailó ella con un grupo de jóvenes que le admiraba. Todos se la disputaban entre sí para el baile. La fiesta de esa familia se prolongó, exactamente, hasta las 3 de la mañana. Ya a esa hora, la dama aquella se despidió de todo el mundo y manifestó la necesidad de regresar a su casa. Pero también dijo haber olvidado su abrigo. Entonces, uno de los jóvenes que la admiraban, le ofreció, voluntariamente, su chamarra. Ella se puso la prenda de vestir y junto con sus admiradores se metió en un automóvil, la llevaron a su casa o apartamento, ella dio la dirección de su domicilio. Se despidió de todos esos jóvenes y entró, pues, en su casa. Ellos continuaron su viaje. Mas aquel que le había prestado su chamarra, dijo, olvide pedirle mi chamarra, me va a tocar venir mañana por ella. Y así lo hizo. Al otro día, antes de las 12 del día, estaba allí, en aquella puerta, golpeando, con el propósito de reclamar su chamarra. Salió una señora de avanzada edad. Él, entonces, preguntó por la dama y manifestó que venía a pedirle el favor de que le regresara su chamarra. La señora, le respondió diciéndole: pues, usted, jovencito, no le va a quedar más remedio que ir a buscar su chamarra al panteón, porque mi hija, fulana de tal, hace tanto tiempo que murió. Claro, aquel joven se echó a reír, no creyó jamás en eso, pensó sencillamente que lo estaban vacilando. Sin embargo, por si las moscas, se metió en su carro y fue a dar al panteón, buscó el nombre de la difunta y, ciertamente, halló el sepulcro. Encima del mismo estaba la chamarra. Quedó perplejo. Cuanto antes escapó de ese lugar y regresó a su casa. Ese es un caso concreto, que lo conocemos mucha gente, allá en el Distrito Federal. Pero, bien, ¿qué fue lo que se hizo visible y tangible? ¿Qué es lo que bailó? ¿Quién fue esa persona que pidió que le prestaran una prenda de vestir? Obviamente se trata del doble de una difunta, es decir, dispénseme, se trata de la personalidad de una difunta, una personalidad, que pudo materializarse físicamente, hacerse visible y tangible. Nosotros, no estamos hablando aquí creencias. Cada cual es libre de creer o no creer. Únicamente les estoy narrando hechos concretos, historias, cosas que han pasado. Somos investigadores y nos gusta, pues, citar lo investigado. Así que la muerte, verdaderamente, no nos asusta, no nos espanta. Sabemos que hay algo que continúa en el más allá. Empero, la personalidad también se va disolviendo poco a poco. Así que lo único que no va al panteón es lo que podríamos denominar el ego, el yo psicológico, el mí mismo, dentro del cual se encuentra enfrascada la esencia, o para hablar más claro, la conciencia del muerto. Así que, el muerto, en realidad de verdad, continúa existiendo en la dimensión desconocida, es decir, en el espacio psicológico. Porque así como existe este espacio físico en cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, también es cierto y de toda verdad, que existe un espacio de tipo psicológico. En ese espacio se mueven los desencarnados, aquellos que han pasado más allá del sepulcro. Ellos ven el mundo como nosotros lo estamos viendo, ellos creen estar viviendo en el mundo físico. Si a un desencarnado se le dijera que ha muerto, sencillamente, no lo creería, pensaría que nosotros tratamos de engatusarlo. Él está convencido de que está vivo, está seguro de que aún vive. En el Distrito Federal, como ustedes saben, el día de difuntos todo el mundo va al panteón. Allí se les lleva a los muertos, alimentos a los que estaban acostumbrados, aquellos que les gustaba el pulque, también, pues, se les llevan su pulque y etcétera, etcétera, etcétera. Tienen razón las gentes del distrito. Porque en realidad de verdad la personalidad continúa en el sepulcro y gusta de tales alimentos. No se los podrá comer físicamente así, como se los come uno por aquí, uno vivo, pero se alimenta con la parte sutil de tales alimentos. Es decir, parece como si se comieran los difuntos el aroma de tales manjares.
Porque cualquiera que sea un poco psíquico, se dará cuenta de que, después de estar un rato, la gente recoge aquellos alimentos que quedaron, que fueron sacados del sepulcro, algo les falta, quedaron como encogidos de sus principios vitales. Ahora bien, si hay pruebas físicas sobre la existencia de algo que continúa más allá del sepulcro, si hay fotografías, si hay tanta documentación, me parece que nosotros debemos tratar de investigar un poco. Obviamente, es necesario que nos preocupemos por conocernos mejor. Cuando uno sabe que dentro tiene un yo, y que éste no es más que un manojo de deseos, pasiones, odios y violencias, pues, se preocupa por mejorar un poco, se preocupa uno por acabar con tantos defectos psicológicos, por eliminar de sí mismo el odio, la envidia, la lujuria, el orgullo, los celos, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso gana uno mucho, porque entonces, obviamente, mejora el carácter y se puede entender uno, también mejor, con sus semejantes. Con eso gana uno mucho, porque después de la muerte se va uno consciente, no inconsciente. Es necesario que nos hagamos conscientes de nosotros mismos, a fin de que pasemos al más allá, conscientes también. De esta manera, y de este modo, iremos conociendo, poco a poco, los misterios de la vida y de la muerte. Hay métodos para investigar en vida las cosas que se relacionan con el más allá. Voy a enseñarles esta noche algunos procedimientos. Sabiendo que dentro de nosotros existe una individualidad psicológica, además del cuerpo, pues podemos aprender a salir del cuerpo que tenemos, a voluntad. Salir del cuerpo es algo que ustedes tal vez no entiendan bien, pero voy a explicárselos. Una cosa es el cuerpo de carne y hueso y otra cosa es el individuo psicológico que está metido dentro del cuerpo de carne y hueso. Una cosa es el automóvil y otra cosa el automovilista que va manejando el automóvil. El automovilista puede salir del automóvil y dejar su automóvil estacionado. Así también el yo psicológico puede salir del cuerpo físico y dejar al cuerpo físico estacionado. Es algo interesante pues. Durante las horas del sueño, normalmente, el yo psicológico se escapa del cuerpo físico. Si no fuera así, si no se saliera del cuerpo, entonces, el cuerpo vital no podría restaurar las energías del cuerpo físico y al fin, obviamente, moriríamos. Es necesario que todos controlen sus acciones, controlen sus preocupaciones, controlen sus sentimentalismos, etc. El cuerpo durante las horas del sueño, para que el cuerpo vital o asiento vital de la vida orgánica pueda reparar todo nuestro organismo. Cuando la unidad psicológica vuelve a penetrar aquí en el cuerpo por la mañana o al despertar. Listos para las tareas del día. Pero eso sucede inconscientemente. Inconscientemente el yo psicológico va y viene por todas partes, mientras el cuerpo reposa en la cama. Pero, ¿podemos hacerlo conscientemente? Pues sí. Nosotros podemos aprender a salir del cuerpo de carne y hueso a voluntad. Para poder salir debemos no identificarnos con el cuerpo de carne y hueso, la persona de carne y hueso no hay materia, yo no tengo un cuerpo de carne y hueso. Mi cuerpo es, entonces así no nos identificamos con el cuerpo. Para aprender a salir del cuerpo a voluntad, como primera medida tenemos que no identificarnos con el cuerpo físico. Debemos estar atentos, es decir, acostarnos de medio lado, en la posición de león. Observen ustedes cómo los leones se acuestan de medio lado. En esa misma forma, en la posición de león, nos acostamos tranquilamente en la cama, ya acostados, intentaremos dormirnos, se hace necesario vigilar nuestro propio sueño. Y cuando entremos en ese estado de transición existente entre vigilia y sueño, entonces, muy suavemente sintiéndose alma o espíritu, nos levantaremos de la cama. Lo haremos de verdad, lo primero que sacaremos de la cama serán nuestras piernas, luego nos sentaremos, y luego nos pondremos de pie. Es decir, ese movimiento se hace sintiéndose ser alma o espíritu, porque si nos identificamos con el cuerpo de carne y hueso, entonces el cuerpo nos físicamente, entonces no obtendremos resultados. Más sintiéndose ser alma o espíritu no hay ningún problema. Ya de pie, nos alejaremos de la cama. Entonces veremos en nuestro propio lecho al cuerpo físico, lo veremos dormido, tal y como lo dejamos. Esto es semejante al automovilista que sale del automóvil, ya después, afuera,
le echa una mirada a ver cómo quedó, si las puertas están bien cerradas, si las ventanas están bien cerradas, etc. Entonces, al abandonar el cuerpo físico proseguiremos las investigaciones. Convencidos pues que el cuerpo físico ha sido abandonado, saldremos a la calle, y si intentamos en esos momentos flotar en el ambiente circundante, con asombro veremos que sí flotamos. Así, fuera del cuerpo, si llamamos a nuestros seres queridos, ellos concurrirán a nuestro llamado. Así el hijo podrá ver a su madre que ha muerto, el esposo podrá ver a su esposa que la perdió hace tiempo, el hermano podrá ver otra vez a su hermano. En esa dimensión desconocida platicaremos con nuestros seres queridos, los podremos ver cara a cara, frente a frente. Este es un sistema práctico para penetrar en los misterios de la muerte. Con este sistema ustedes podrán, es decir, ver otra vez a sus seres queridos fallecidos hace ya mucho tiempo. Ante todo, se necesita investigar. Si alguno de ustedes, el experimento, pero una vez que haga el experimento, después del experimento, entonces podrá saber qué hay de verdad de todo eso que esta noche estamos aquí enseñando. Pero hay que experimentar, porque decir no creo, eso es muy fácil, mejor es decir, voy a investigar, eso es más correcto. Así, mis queridos amigos, esta noche les invito a eso, a investigar. Fuera del cuerpo físico podemos nosotros investigar a las doctrinas egipcias, griegas, aztecas, etc. Fuera del cuerpo físico, podríamos nosotros invocar, por ejemplo, a Tlaloc. Y entonces nos convenceríamos de que Tlaloc existe realmente, que es un deiduso, que no es un simple ídolo como creían los conquistadores que vinieron a América. Fuera del cuerpo físico, podríamos nosotros invocar, por ejemplo, a Ejecatl, el dios del viento, el dios del movimiento cósmico, y él respondería a nuestro llamado. Veríamos que es un ángel, un deiduso que vive, que tiene realidad, que no es una fantasía de nuestros antepasados de Anáhuac, que realmente tiene poder sobre el aire, bajo su regencia trabajan muchas criaturas del aire. Fuera del cuerpo físico podríamos invocar a Huehueteotl, el dios del fuego. Y entonces, por experiencia nos daríamos cuenta de que el dios viejo del elemento ígneo no es una fantasía creada por nuestros antepasados. Si nosotros bebiéramos de la sabiduría de nuestros mayores, de aquellos que nos precedieron en nuestra sagrada tierra mexicana, conoceríamos, en verdad, un muy trascendente. Porque nuestros mayores, nuestros antepasados de Anáhuac, los antecesores fueron sabios de verdad, no simples ignorantes como supusieron los conquistadores venidos de Europa. Así que vale la pena que conozcamos un poco de toda esa sabiduría de los antiguos. Y para ello tenemos que apelar a métodos, a procedimientos psíquicos y psicoanalistas. Es mucho lo que dentro de la antropología gnóstica tenemos que estudiar, mucho que investigar. Pero no esperemos que el escepticismo materialista vaya a descubrir los valores trascendentales que existen en cada piedra arqueológica o en cada pirámide o en cada nicho o sepulcro. El escepticismo, hasta ahora, no ha conducido a la humanidad a nada bueno. El mundo está lleno de escepticismo, y por doquiera hay lágrimas, dolor, miseria y desolación. Vale la pena que volvamos a estudiar la sabiduría antigua, y esto es posible realmente. No simplemente leyendo códices de forma literal, es como podemos entender a los dioses, sino desarrollando facultades que tenemos y que son mejores que cualquier computadora. Yo les invito a ustedes a la reflexión. Hay otro sistema magnífico, mediante el cual es posible entrar en el espacio psicológico a voluntad. Quiero referirme, en estos precisos momentos, al instante normal del despertar. Si en esos precisos momentos, nosotros, nos concentramos en cualquier lugar de la Tierra, si imaginamos tal lugar con precisión total, y lo combinamos con la imaginación y la voluntad unidas en vibrante armonía, sintiéndonos en el lugar imaginado, la proyección se realizará con pleno éxito. Supongamos que queremos transportarnos, por ejemplo, al Zócalo de la ciudad capital de México. Bastaría imaginarnos vivamente, luego, sentirnos allí, en el lugar imaginado, uniendo la voluntad a la imaginación, porque la clave del poder está en la voluntad y la imaginación unidas en vibrante armonía. Si nos sentimos de verdad allí, en ese zócalo, y comenzamos a caminar llenos de fe, en el instante del despertar, se producirá el desdoblamiento de la personalidad.
Entonces la individualidad psicológica podrá moverse por allí, con precisión y con absoluta seguridad. Posteriormente, también podrá proyectarse a cualquier otro lugar del mundo o del universo. Es así, con la individualidad psicológica puede uno viajar, transportarse a otros mundos del espacio estrellado, ponerse en contacto con los seres que moran en las alturas o en el interior de la Tierra, etc. Pero en tanto nosotros continuemos atrapados por el mundo de los cinco sentidos, obviamente, tampoco podemos estar preparados para la investigación trascendental en el campo o el terreno viviente de la parapsicología. Yo les invito a ustedes a la investigación, les invito a ahondar en los estudios parapsicológicos trascendentales que enseña nuestra institución, así, algún día, podrán ustedes salir de la ignorancia para entrar en el terreno de la verdadera sabiduría. En estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, la simple creencia ya no sirve. Obviamente, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero tanto en el terreno de lo psicológico como en el campo de la física, de la química o de las matemáticas, lo único que sirve es la experimentación directa. Amigos, si ustedes perseveran en las prácticas que aquí les damos, no les pesará. Antes bien, se pondrán en contacto con otras esferas de la conciencia universal, donde conocerán verdaderos prodigios y maravillas. Hay otros métodos también, para que queden ustedes con cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. No solamente la individualidad psicológica puede penetrar en la dimensión desconocida, porque con el cuerpo físico es posible también puede penetrar en la cuarta coordenada. Si alguien, por ejemplo, trabajara en los aforismos de Patanjali, el gran sabio hindú, lo lograría. Si éste llega a causar un samyama en el cuerpo físico, puede penetrar en la cuarta vertical. Un samyama consta de 3 etapas. Primera, concentración del pensamiento. Segunda, meditación. Tercera, éxtasis. Concentración, concentrarse en el propio cuerpo físico. Meditación, meditar en las células del cuerpo físico, en el organismo en general. Éxtasis, como resultado, admirado por la sabia construcción de su organismo, entrará en samadhi o éxtasis. Hallándose en ese tercer estado, si el yogui, dice Patanjali, se levantara de su lecho, entonces penetraría dentro la cuarta dimensión. Obviamente, con el cuerpo físico sumergido en la cuarta vertical, podremos estudiar, dentro del mismísimo laboratorio de la naturaleza, los misterios de la vida y de la muerte. Hay una diferencia fundamental entre la cuestión meramente psicológica y la cuestión psicofisiológica. Cuando alguien abandona el cuerpo físico penetra en la cuarta vertical, pero cuando alguien, con cuerpo físico y todo, penetra dentro de la cuarta vertical, entra como una persona completa dentro del gran laboratorio de la naturaleza. Una persona que podrá investigar todas las maravillas del cosmos, una persona que podrá ver, oír, tocar y palpar, por sí misma, y en forma directa, los misterios de la vida y de la muerte. No quiero decir que todos triunfen de inmediato con las claves que hemos dado en este auditorio. Algunos triunfarán de inmediato, otros, tardarán meses, o tal vez un año cuando más. Pero, al fin, si perseveran, habrán de triunfar. Hasta aquí mis palabras de esta noche, muchas gracias. Aplausos. Estudiante. En un sueño que, acompañado de él y mis hermanos, pero a pesar de que, hace 18 años, como si el tiempo se hubiera detenido en nosotros. ¿Tienen estos hechos alguna explicación? Muchas gracias. Maestro. Sí, tienen explicación lógica. Ya he dicho que el yo psicológico se escapa del cuerpo físico durante las horas del sueño. Es posible que entonces, el yo psicológico, se ponga en contacto con los desencarnados, así se explica este sueño maravilloso. Es decir, la persona que sueña con su padre muerto, realmente lo ve cuando está fuera del cuerpo físico, eso es obvio. ¿Alguna otra pregunta? Estudiante. ¿Habló usted acerca de? Bueno, primeramente dijo que iba a decirnos de dónde proveníamos, habló de científicos, pero cómo vivíamos, cómo se comportaba en la vida material, pero no mencionó de dónde proveníamos. Maestro. Obviamente, provenimos de la dimensión desconocida. Incuestionablemente, la individualidad psicológica, o el yo, en sí mismo, proviene de la dimensión desconocida, es decir, del espacio psicológico,
Penetra en el cuerpo físico y a la hora de la muerte se escapa del cuerpo físico. Sin embargo, puede la individualidad psicológica regresar, retornar, reincorporarse en un nuevo cuerpo físico, y así lo hace. Indubitablemente, cada uno de nosotros ha retornado a este mundo muchas veces, muchísimas veces, y eso es innegable. ¿Hay alguna otra pregunta? Estudiante. Maestro, ¿sobre el espíritu y la conciencia? Maestro. Ciertamente, el espíritu es el espíritu, el ser. En cuanto a la conciencia, pues, todo el mundo la tiene bien dormida. Risas.